Grabar el... Bien, como habíamos visto, nosotros teníamos una recta generatriz que pivoteaba en un punto, ese iba a ser el vértice de esos conos. Estos conos son infinitos, y según con qué plano cortábamos esas superficies cónicas, determinábamos la elipse. Con un plano, si era perpendicular al eje de esos conos, era un cono recto. Si era perpendicular, en cualquier situación cortaba y dejaba una circunferencia de distintos radios según se acerquen o se alejen del vértice. Ese ángulo era de 90 grados. Ahora, si el ángulo del plano era menor de 90 grados, pero mayor que el ángulo de la generatriz, entonces podía cortar y generar una línea cerrada que llamábamos elipse. ¿Cómo se define la elipse? Como el lugar geométrico, ¿se acuerdan? El lugar geométrico de todos los puntos cuya suma de distancias a dos puntos fijos, que son los focos, es constante. Y esa constante vamos a ver que es 2 veces A. Ahora vamos a ver qué es A, qué es B y todo lo demás. Lugar geométrico de todos los puntos cuya suma de distancia a los puntos fijos es constante. Y es igual a 2A. Esto en la práctica, digamos, en el momento de construir una elipse, se puede hacer, y se llama método del jardinero, que es clavar 2 estacas en el piso, en la tierra, obviamente, y unirlos mediante un hilo que exceda la distancia entre esas 2 estacas. Entonces, por acá estará el centro, el punto medio entre esas 2 estacas, va a estar el centro. Entonces vamos a tener hacia ambos lados una distancia que vamos a llamar C, C minúscula. Entonces el hilo que nosotros vamos a extender es más largo, por lo tanto es como si ese hilo fuera ese. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tensar el hilo, y una vez que tensamos el hilo, vamos a deslizarlo sobre el pizarrón, pero tensado. Entonces, en un momento va a estar el hilo en este punto, el hilo. Yo coloco allí un palito y lo estiro hasta llevarlo acá. Si yo lo estirara hacia el otro lado, estaría a la misma distancia del otro lado. Y esa distancia es 2 veces A. Luego, si lo sigo extendiendo, en un momento va a estar sobre el centro, en un punto equidistante de estos dos y de estos 2 puntos. Lo mismo va a suceder hacia abajo. Va a ser un poquito más arriba. Pongamos esa distancia, la misma distancia arriba. Esta distancia va a estar un poco más afuera, suponiendo esto es genérico. De tal forma que cuando yo lo tenga tenso y lo empiece a deslizar, me va a generar lo que llamamos una elipse. Este es el método del jardinero. Tomar una estaca, ustedes lo pueden hacer en papel, ponen una chincha, una tachuela, o lo pegan con una cintita al hilo en los 2 extremos, tensan, colocan un hilo que sea de esta longitud, lo atan ahí en cada uno de ellos, entonces el hilo va a quedar sobrando, lo estiran y hacen ese procedimiento. Eso se llama método del jardinero, y mantiene constante esa distancia, que es el largo del hilo, se mantiene siempre la misma distancia. ¿Por qué? Porque van a tener esta distancia más esta distancia, o esta distancia más esta distancia cuando el palito esté por acá, esta distancia más esta distancia,
siempre va a ser la misma longitud de 2 veces A tensado que va a ir describiendo esa elipse. Esa es la forma de ver, por lo menos identificar en la práctica esa cuestión. Por ejemplo, si yo tuviera el hilo y lo tengo que mantener allí de esta forma, necesitaría otra mano para tenerlo, el hilo allí en esa posición, y lo que hago es deslizarlo de esta forma. ¿Se entiende? Este es el método del jardinero. Después lo llevaríamos a la parte superior y haríamos exactamente lo mismo, manteniéndolo siempre tenso al hilo. Eso me genera una elipse. ¿Qué es lo que voy a tener en cuenta? Bueno, la distancia entre los focos, que es donde clave el hilo, y la longitud puede ser mayor o menor, siempre mayor que esta, puede ser en distintas posiciones la relación entre A y C, y eso va a hacer que sea más alargado, puede ser que los focos estén más cerca, más lejos, y ahí voy a tener un montón de posibilidades. Pero eso es el método del jardinero y es así como construyen sobre el piso una elipse para cavar y después hacer un cantero, poner alguna planta, etc. Eso es el método del jardinero. Nosotros ahí observamos que hay dos puntos fijos que son los focos y vemos que se generan en los extremos, en la misma dirección, un ancho y una altura determinada. Eso lo vamos a trasladar al otro dibujo. Yo les corro la cámara y les digo, esto sería una elipse, de tal forma que yo he tomado esta distancia entre los focos, esta distancia A, que sería el largo de 2 veces A, porque el origen está acá, ¿verdad? El origen de coordenadas, ahí tengo el eje Y, ahí el eje X, entonces medí la distancia C hacia cada lado, que serían los focos, tomé una distancia de 2 veces A, y a partir de allí, con el hilo estirado, bueno, generamos esa elipse, de la cual nosotros tenemos que descubrir su ecuación. Y la ecuación pasa porque si yo tomo un punto cualquiera, que sería ese punto P, que tiene coordenadas X e Y, significa que las coordenadas del punto genérico, la X se mide sobre el eje X, hasta el 0, la Y se mide sobre el eje Y, entonces la distancia que hay del punto P a F2 más la distancia que hay del punto P a F1 es esa distancia de 2 veces A. Lo que pasa que ese punto característico lo voy a llamar vértice 1, de este lado lo vamos a llamar vértice 2, ahí arriba vamos a decir que es un vértice 3 y acá abajo vamos a decir que es un vértice 4. Que sobre el eje X mide A o menos A y 0 en Y, o acá 0B y 0 menos B. Serían las coordenadas de esos puntos que son los 4 vértices que tiene. Entonces tiene un centro, tiene 2 focos y tiene 4 vértices, que son con los que armarían el rectángulo donde va inscrita la elipse. Una característica muy importante es que si yo tenía el largo del hilo, que era 2 veces A, yo tomo esta longitud A con un compás y la traslado, voy a marcar sobre el eje X donde está el foco. Y esta longitud A sobre este lado y voy a tener el foco. Esto en función de que yo primero armo el rectángulo y sobre el rectángulo defino dónde estarían los focos. ¿Y por qué es así? Porque la distancia de este vértice o de este vértice hacia los focos son iguales. Porque es simétrico, hemos tomado el hilo y lo hemos llevado acá a la mitad. Entonces, esta distancia
sería A y esta distancia sería A porque la longitud es 2 veces A. Entonces eso hace que yo pueda trasladar esa distancia A acá. O esta distancia A a partir del vértice y donde corta el eje X tengo la posición de los focos. Entonces yo tengo un rectángulo cualquiera, yo en ese rectángulo puedo encontrar la posición de los focos. ¿Se entiende? Tomo este rectángulo, entonces obviamente sobre el centro digo, esto es A y esto es A, esto es B y esto es B. Entonces, ¿dónde está C? Mido esto y lo traslado ahí. ¿Se entiende? Con un compás, tomo esta amplitud y la mido allí. Entonces digo, acá está el foco. Tomo esa distancia y lo mido así. Entonces acá está el otro foco. ¿Por qué? Porque yo sé que la suma de las dos distancias tiene que ser igual a 2 veces A. Entonces esto es A y esto es A. Y verifico qué cosa, que esto es C y esto es B. ¿Y qué se me formó? Un triángulo rectángulo. Por lo tanto, una característica de las elipses es que los parámetros que definen la gráfica de la elipse dicen que A cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Por don Pitágoras tenemos esta relación, que A cuadrado más B cuadrado. A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Bien. Si nosotros este punto P lo llevamos hasta el extremo y lo ponemos acá en el vértice, y tendríamos un P', ese punto P' debe verificar que la suma de distancias a los focos es constante, porque así escribí la definición. Entonces, la distancia hasta acá, hasta el foco 2, más la distancia hasta el foco 1 debe ser constante. Ahora síganme el razonamiento. ¿Cuál es la distancia entre el foco 2 y el vértice A? ¿Cómo saco esta distancia? Y bueno, yo sé que hasta el centro esta distancia vale A. Y del centro hasta el foco la distancia vale C. Quiere decir que en valor absoluto esta distancia de P a F2, es igual a ¿cuánto? Es igual a A más C. Yo le tengo que sumar la distancia del punto P', a F2 es A más C. Pero de P' a F1, esa distancia de P' a F1, ¿cuánto vale esta distancia? Y yo a la longitud A le resto C y esto va a ser A menos C. Quiere decir que esta distancia más esta distancia, si yo la sumo, A más C más A menos C, obviamente que el C con el menos C se cancela y esto me da 2 veces A. Para decir que la definición dice que esa suma de distancias siempre es igual a una constante y esa constante es el diámetro mayor de la elipse, 2 veces A. ¿Cuál es el diámetro menor? 2 veces B. Los diámetros me sirven porque me sirven para construir también una elipse en función de la circunferencia, eso lo vamos a ver después. Bien, ya tenemos los conceptos básicos de que una elipse está dentro de un rectángulo, inscrita en un rectángulo, tiene un diámetro mayor, un diámetro menor, y a partir de esa longitud yo puedo determinar los focos. Cumpliendo la relación de longitudes en función de la definición donde A cuadrado más B cuadrado, donde A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Ahora bien, vamos a tomar la definición que de P a F2 más P a F1, ¿sí? La distancia que hay de P a F2 más la distancia que hay de P a F1 es igual a una constante y vale 2A. Esto es lo que me va a permitir desarrollar la fórmula. Vamos viendo en el gráfico.
¿Cómo mido esa distancia? Y bueno, armo este triángulo rectángulo. Si este punto es P, a este lo vamos a llamar Q. Entonces, en el triángulo PF2Q, la distancia PF2 es la hipotenusa. O sea que la distancia PF2 al cuadrado es igual a la suma de ¿quién? De F2Q al cuadrado más PQ al cuadrado. O sea, lo que estamos diciendo es la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Cosa que todo el mundo ya sabe. Puedo definir entonces que ese cuadrado pasa como raíz, entonces PF2 va a ser la raíz cuadrada de la suma de los dos catetos al cuadrado. ¿Cuánto vale F2Q? ¿Cuánto vale esta distancia? Q menos F2. Pero sin llegar a restar eso, desde el origen, ¿cuánto vale esto? C. T. ¿Cuánto vale esto? Y vale la abscisa X del punto, porque la coordenada X es la distancia que hay desde el origen hasta el punto. O sea que esto ¿cuánto es? Es X. ¿Y esto cuánto es? Y esto es C. Quiere decir que la suma de C más X elevado al cuadrado es la distancia F2Q. ¿Cuánto vale la altura? O sea, en el triángulo, este es un cateto y este es el otro. Esta es la altura que tiene el punto dado por la ordenada Y, o sea, más I al cuadrado. Esa es la distancia. La raíz cuadrada la suma al cuadrado de los catetos. ¿En función de quién? De las coordenadas del punto, X, y de la variable que conocemos nosotros, que es la distancia del foco. La distancia PF1 es igual si consideramos que es este triángulo PQF1. O sea, en el triángulo PQF1, como hicimos esto, determinamos que la hipotenusa es PF1 al cuadrado, va a ser igual a ¿quién? A la suma de F1Q al cuadrado más PQ al cuadrado. PQ ya lo hemos visto, PQ al cuadrado es I cuadrado. Entonces, PF1 va a ser la raíz cuadrada de F1Q. Ahora díganme ustedes cuánto vale esto. Y esto es fácil porque yo tengo la distancia C, le voy a restar la abscisa X. Si yo a esto le resto esto, me queda esto. O sea, esto que está acá es C menos X. Por lo tanto, C menos X al cuadrado más I al cuadrado, porque la altura acá, este cateto, es el mismo para los dos triángulos. Ahí empieza la cuestión. La suma de esas distancias sería esto que hemos puesto acá, o sea, la raíz cuadrada de C más X al cuadrado más I al cuadrado más la raíz cuadrada de C menos X al cuadrado más I cuadrado tiene que ser igual a la constante 2 veces A. Porque hemos dicho que la suma de esta distancia más esta distancia, de esta distancia más de cualquier punto que yo tome por la vuelta, se tiene que verificar que es igual al largo del hilo ese que extendía. Desarrollando esta ecuación, tenemos que llegar a la ecuación canónica de esa elipse, que va a ser X al cuadrado sobre A cuadrado más I al cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. A esto hay que llegar. Esto se transforma en eso. Pase mágico y desarrollamos esa ecuación de esa forma. No es tan complicado. Por ejemplo, arrancamos
pasando una raíz para el otro lado. Que lo único que hice fue, esta raíz que está sumando, pasa restando. ¿Para qué? Para elevar al cuadrado miembro a miembro. O sea, en una igualdad, si yo elevo al cuadrado el primer miembro y elevo al cuadrado el segundo miembro, obviamente que el cuadrado con la raíz se va a cancelar. Pero del otro lado me va a quedar el cuadrado de un binomio. ¿Qué va a ser quién? El cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, doble producto, más doble producto. Del primero que es 2a, por el segundo que es la raíz. De c menos x al cuadrado, más y al cuadrado. Profe, ahí no sería menos. Sí, señor, lo estaba por decir. El doble producto dice más el doble producto del primero por el segundo. El primero positivo, el segundo negativo. Entonces acá, en vez de ponerle un menos acá, le ponemos el menos allí. Más, ¿qué cosa? Más La raíz, esa raíz. esa otra raíz que sería el cuadrado del segundo. La raíz cuadrada de c menos x al cuadrado más y al cuadrado. Elevado Al cuadrado. al cuadrado. Entonces el cuadrado con la raíz se simplifica. Acá el cuadrado con la raíz se simplificó. Pero todavía me queda esta raíz. Vamos a seguir. Este primer miembro queda el cuadrado de un binomio. Que ustedes ya saben. C cuadrado más 2c por x más x cuadrado. El cuadrado del primero, el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Más y al cuadrado. Igual, esto que lo desarrollamos acá, nos queda 2 al cuadrado, 4a al cuadrado. ¿Por qué? Porque se distribuye la potencia. Menos 2 por 2, 4 por a, por la raíz de c menos x al cuadrado más y al cuadrado. Más, y de nuevo tenemos el cuadrado de un binomio, pero con c menos x al cuadrado, o sea, el cuadrado del primero, el doble producto que queda más por menos menos, 2 por c por x, más x al cuadrado. ¿Y eso qué es? El cuadrado de este binomio. Perfecto. Más Ah, binomio, perdón. exactamente, el cuadrado del binomio que nos da un trinomio cuadrado perfecto. Tengo los tres términos. Y a ese cuadrado le sumamos el i cuadrado. Recuerden que la raíz ya se fue con el cuadrado. En esta igualdad, ustedes observarán que el i cuadrado está de este lado y de este lado. Si yo lo paso restando, se cancela. Que el x cuadrado que está de este lado se va a cancelar con el x cuadrado que está de este lado. Que el c cuadrado que está de este lado tiene el mismo signo que el c cuadrado que está acá. ¿Y podría ser que nos quede 4cx? ¿O yo estoy loco? Puede que esté loco, Sumándote. sé que son cosas que no están relacionadas una con otra. La locura suya pasa por otro lado. El 12x menos este 12x serían menos 4cx. Y paso para acá, me quedan 4cx, porque este 12x es positivo, pero este es negativo, entonces pasa sumando, como dijo recién el loco del sumo. Igual aquí. Podríamos pasar uno de los dos. Paso el menos 4a cuadrado igual a menos 4a por la raíz de c menos x al cuadrado más i al cuadrado. No me quedó nada pendiente, ¿no? Porque estos tres se cancelaron, este se juntó con este,
Estos 3 se cancelaron, la raíz está, y el 4a cuadrado lo puedo hacer como menos 4a cuadrado. No sé si me van a coincidir los signos después, pero no importa. De alguna forma lo vamos a hacer llegar. Seguimos más abajo. Ahora resulta que tengo una raíz. ¿Se puede pasar dividiendo el 4a? Yo diría, sí, pero más que dividiendo el 4a, yo podría dividir toda la ecuación por 4, y si divido por 4, divido por 4, divido por 4, ¿qué va a pasar? Sí. Lo paso dividiendo, lo distribuyo y se simplifica. Ahora tengo cx menos a cuadrado menos a por la raíz. Y acá de nuevo, elevo al cuadrado y elevo al cuadrado, ¿para qué? Para eliminar la raíz. Fíjense lo que ocurre. Cx menos a cuadrado, todo elevado al cuadrado. O sea, el cuadrado es un binomio. El cuadrado del primero sería c cuadrado de x cuadrado, porque es el cuadrado para los dos. Menos el doble producto de c por x por a cuadrado. Doble producto del primero por el segundo. Más el cuadrado de a cuadrado. A cuadrado al cuadrado es a la cuarta. Igual al cuadrado de este menos, que queda positivo, ¿no es cierto? Porque el menos lo que sea elevado al cuadrado va a dar positivo. Este a está multiplicando la raíz. El cuadrado se distribuye en el producto, o sea que es a cuadrado por la raíz al cuadrado. ¿Verdad? La vamos a hacer más larga. Distribuyo este cuadrado a este a y a esta raíz. Obvio que ahí se me termina de simplificar la raíz cuadrada. ¿Qué va dentro? El cuadrado es un binomio. C cuadrado menos 2c por x más x cuadrado más y cuadrado. De vuelta. Desarrollo de nuevo el cuadrado ese más el y cuadrado. Estamos más cerca. C cuadrado x cuadrado menos 12x a cuadrado más a la cuarta igual. Este a cuadrado multiplica cada término, porque construir un paréntesis, todo esto estaba dentro de la raíz. Entonces tengo a cuadrado, c cuadrado. Tengo menos 12x a cuadrado, 12x por a cuadrado, más a cuadrado por x cuadrado, más a cuadrado por y cuadrado. Bien ahí. Ahí Miren, el 12x a cuadrado se repite, así que se pueden cancelar. bien, los dos son negativos, se cancelan. Ahora vamos a juntar todas las variables de un lado y lo que no es variable del otro lado. ¿Qué es variable? Bueno, el cx cuadrado. ¿O no? Yo lo vería Dejemos, como variable a. dejemos el a la cuarta y le pasemos restando el a cuadrado c cuadrado. ¿Ah? Dejo este y este lo paso para acá. ¿Por qué? Porque hay más términos de x e y de aquel lado. O sea, este lo pasé para acá. Me quedó a cuadrado x cuadrado. Ahora sí le paso el menos c cuadrado x cuadrado. Más a cuadrado y cuadrado. ¿Estamos bien hasta ahí? Este pasó acá, este quedó acá, este pasó para acá restando, este quedó acá y este ahí cuadrado quedó ahí. Saco factor común a cuadrado. A la cuarta, y viene a cuadrado es a cuadrado. A cuadrado por a cuadrado a la cuarta. Saco a cuadrado, ¿qué me queda? C cuadrado. A cuadrado por c cuadrado. Saco factor común x al cuadrado, ¿qué me queda? A cuadrado menos c cuadrado. X cuadrado por a cuadrado y x cuadrado por c cuadrado.
Me queda ahora a cuadrado y cuadrado. Allá escribimos la relación pitagórica que a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Si restamos el c cuadrado, a cuadrado menos c cuadrado, ¿qué nos queda? B al cuadrado. ¿Se entiende? En esa relación pitagórica, escribo de nuevo acá. A cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado, todos entienden que si paso restando el c cuadrado me queda que la resta es igual a b cuadrado. Entonces a cuadrado menos c cuadrado es b cuadrado. Entonces a cuadrado menos c cuadrado es b cuadrado. Solamente he sustituido ese término. Seguimos bajando. Aquí tenía que igualar yo de x cuadrado y cuadrado a 1. Lo que recuadré allá, en esta parte, es la ecuación canónica. Por eso, dividimos por a cuadrado b cuadrado, ¿para qué? Para que se simplifique. Entonces dividimos y lo distribuimos porque hay una suma a cuadrado b cuadrado, a cuadrado b cuadrado. ¿Por qué? Porque divido todo por a cuadrado b cuadrado. B cuadrado se va, a cuadrado se va, y me quedó x cuadrado sobre a cuadrado, x cuadrado sobre a cuadrado, más y cuadrado sobre b cuadrado, igual a 1. Dígame que en el final no vamos a tener que demostrar esto porque me voy a perder con la cantidad de cálculos que hay que hacer. Chiquito el desarrollo, profe. Me adivino el pensamiento, No, Esto es el pero- resumen, profe, de casualidad. ¿no? Ah, Finales, pregunte a los recursantes, en todos los finales, una cónica entra. Puede ser esta o la hipérbola, que es un poquito más larga, pero muy parecida a esta. Puede ser la parábola o la circunferencia. Todo va a depender de, por ejemplo, cuando les toque rendir el final, si en el examen anterior se dio hipérbola, bueno, esa ya no va a entrar. Capaz que entra parábola y elipse. O no, como entra hipérbola, vuelvo a tomar hipérbola porque los alumnos dicen, no, como ya entró hipérbola no va a entrar y la vuelvo a tomar. Ni saben cómo, qué y por qué va a entrar. Pero siempre entra una cónica. Ese desarrollo, ¿sí? Es el desarrollo que me permite llegar a la ecuación canónica de la elipse. Nosotros ya vimos la ecuación canónica de la circunferencia, x cuadrado más y cuadrado igual al radio al cuadrado. En el video desarrollé parábolas, yo les pedí que vieran el video. Tienen la ecuación de x al cuadrado igual a 2p por y, o y al cuadrado igual a 2p por x. Después descentradas. Pero parábola no es tan complicado, ¿no? O sea, como esto, no es desarrollo como esto, lo de parábola. No, Claro, va a ser- es más cortito. Por eso, ustedes cuando vayan a rendir, van a ver que si les toman circunferencia, es re fácil. Si les toman parábola, término medio. Si les toman elipse, ya es un poquito más difícil. Les pongan hipérbola, más difícil todavía. Pero hay algo más difícil todavía, que es rotación de ejes. Es demostrar una fórmula, cómo girar para que los ejes queden horizontal o vertical. El ingeniero Molina se está comunicando. Acá no hay que completar el cuadrado, ¿no? Sí, completar el cuadrado. No hay que hacer No. nada de eso, ¿no? Todas las cónicas hay que completar el cuadrado. Todas las cónicas. Y en este caso, ¿cómo sería? Igual. Exactamente igual. Ahora vemos. La pregunta es,
¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando tengamos una elipse vertical? Porque esa elipse es como que está acostadita, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si está en forma vertical? O sea que el diámetro mayor es vertical y el diámetro menor es horizontal. Profe, ¿Sí? hablando de eso, y no sé si estoy equivocado o recuerdo mal, puede ser que nosotros nos podemos dar cuenta analíticamente y mediante la forma canónica si una elipse es horizontal o vertical, viendo cuál de los dos cuadrados A o B es mayor, ¿verdad? Exactamente. Si, por ejemplo, A al cuadrado es mayor, entonces decimos que y como y como es respecto al eje X, digamos, es horizontal. Exactamente. La definición de la elipse dice que la suma constante es igual a 2A y yo le dije el diámetro mayor. Entonces, cuando la elipse sea vertical, cuando la elipse sea vertical, o sea, de esta forma, este va a ser A y esto va a ser B. Entonces, en el eje focal vamos a poner dentro de las consignas que A siempre es mayor que B. Por lo tanto, la ecuación no la vamos a desarrollar porque no tiene sentido, tiene el mismo formato, pero va a decir x cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Como dijo su compañero, me fijo cuál es el más grande. Si el más grande está debajo de la X es horizontal, si el mayor está debajo de la Y es vertical. Porque en la parábola, yo veía cuando era horizontal o vertical la parábola, decíamos que el término, si yo tengo y igual x cuadrado, yo me acuerdo de la función cuadrática en análisis matemático, que la función es igual x al cuadrado, de eje focal vertical. O sea, el que está al cuadrado es y. En x cuadrado igual a y igual a x cuadrado, lo transformamos después en y cuadrado igual a x y horizontal. Lo que pasa es que como ecuación la podemos graficar, como función no. La función tiene una sola rama de la parábola y la otra no puede ser por la condición de unicidad. Bueno, en definitiva, ecuación canónica de la elipse centrada con eje focal horizontal, con H y Z. En cambio, la otra, la ecuación canónica de la elipse centrada con eje focal vertical. Eje focal vertical y ya no llegó más. ¿Qué va a pasar cuando no sea centrada? Bueno, muy sencillo. Cuando no es centrada, volvemos acá, borramos un poquito esto. Cuando hablamos de que no está centrado, nos referimos a que tiene una cierta inclinación, ¿verdad? No, ninguna inclinación. Solamente decimos que el centro de la elipse no está en el origen de coordenadas. O sea, vamos a tener una elipse, pero el centro de la elipse va a estar en H y K, porque la que yo grafiqué allá lo puse centrada en el origen de coordenadas. Entonces, igual va a haber una distancia A va hacia ambos lados, la distancia B hacia ambos lados y el foco que va a estar a una distancia C. O sea, la elipse va a estar de igual forma. Lo único que hago yo es los ejes los tengo en otro lado.
Lo mismo que hicimos en la parábola y en la circunferencia. Entonces la ecuación se va a transformar sin hacer el desarrollo en x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Y esto va a ser la ecuación canónica de la elipse descentrada con eje focal horizontal. En realidad es la misma que la otra, nada más que la otra tiene h y k 0. Que en realidad, como usted dice, esta es la expresión general. Y si en el caso particular h y k valen 0, me quedé x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado. Pues esta sería general. Y cuando h y k valen 0, significa que este punto, que es el centro, está acá en el origen de coordenadas. Bien. De la misma forma, la otra ecuación con eje focal vertical va a ser igual que esta, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, pero dijimos que el a cuadrado ahora está debajo del y el b cuadrado debajo del x. Esta que está acá es la ecuación de la elipse descentrada, pero con eje focal vertical. Eso es todo. No es todo. Es casi todo. Tienen un parámetro muy importante las elipses, que se llama excentricidad. Que mide si va a ser más circular o si va a ser más chata, por así decirlo. Mide el achatamiento. Exacto. Mide el tratamiento, mide Si A y B son iguales, la excentricidad sería 0, por ende sería un círculo. Y si A, por ejemplo, fuera infinitas veces más grande que B, entonces sería prácticamente dos líneas paralelas. Más que dos líneas paralelas sería un segmento de recta. También. Ahora vamos a decir, la excentricidad por definición se expresa como la relación entre 2 veces C y 2 veces A, que es lo que habíamos planteado como método del jardinero. Es decir, yo tengo dos estacas y tengo una distancia 2 veces C, C para un lado y C para el otro, pongo el hilo estirado y se transforma en 2 veces A, ¿no es cierto? Y en esa relación de cómo es esta distancia respecto a esta distancia, se define la excentricidad. Obviamente que los dos se simplifican y queda C sobre A. No hay ninguna duda de eso. Entonces la excentricidad es C sobre A. C sobre A. Ahora vamos un poquito más abajo. De nuevo. C sobre A va a ser siempre, porque C es un cateto en ese triángulo donde A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado. A era la hipotenusa. Entonces la hipotenusa siempre es mayor que el cateto. Y eso me define una fracción ordinaria, una fracción pura o propia, donde el numerador es menor que el denominador. Entonces, siempre es menor que 1. Pero, por También tratarse siempre de es mayor a 0. es mayor a 0. O sea que el límite está entre 0 y 1. Y como bien dijo recién el que está hablando, vamos a tener ¿cuándo va a ser 0 esto? Y la Cuando sea excentricidad un va a ser círculo. igual a 0. Cuando tenga 0 digo cualquier número. Por lo tanto, implica que C debería tender a 0. Si C es igual a 0, en la expresión A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado, como C vale 0, A es igual a B. Entonces yo en vez de construir un rectángulo, ¿qué construyo? Un cuadrado. Un cuadrado. ¿Qué va a un cuadrado y una Un círculo. Entonces, esto traslada la elipse ¿en quién? En una circunferencia. Pero para que la excentricidad llegue a su otro extremo,
E igual a 1, C sobre A, para que dé 1, los dos tendrían que ser iguales. Así yo, si son iguales, los simplifico y me da 1. Y si C es igual a cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado, si este es igual a este, se cancelan y me queda que B es igual a 0. Porque esto tiene que valer 0 para que se mantenga la igualdad entre A y B, entre A y C. ¿Y qué pasa si B vale 0? Se vuelve un solo segmento. Se va achicando. Entonces, ¿cómo nos queda? Larga y finita como una lombriz. Donde los focos van a estar casi en los vértices. Y tiende a ser finita, porque B tiende a 0. Y A y C, cuanto más cerca esté, esto es que tiende, ¿no? O sea, B no puede valer 0, porque si vale 0 no hay rectángulo. Entonces, si B tiende a 0, en vez de ponerle B igual a 0, B tiende a 0. En vez de ponerle C igual a 0, C tiende a 0. Cuando hicimos la práctica con Adrián, nos dio que en una elipse de 4A y 1B nos daba como 0,9 y pico la excentricidad, o sea, prácticamente era recontra finita. Bien. Y eso, si ustedes buscan entonces los datos cuando vimos un poco de gravitación, decíamos que una de las leyes de Kepler era que todas las órbitas de los planetas alrededor del Sol en el sistema solar nuestro eran elípticas porque el Sol estaba en uno de los focos. Si buscan dónde está el afelio y el perihelio para determinar el valor de A respecto del valor de C, y determinan la ecuación de la órbita de la Tierra, por ejemplo, van a ver el valor de la excentricidad que es de 0,0 y algo. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, después lo podemos justificar matemáticamente, podemos googlear y buscar qué distancia está el afelio y el perihelio, y a partir de allí encontrar la distancia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener desde el centro, ¿sí?, la distancia del afelio y el perihelio significa no desde el centro, sino desde el Sol, pero el Sol está en uno de los focos. Entonces, la distancia del afelio y el perihelio, este sería el afelio y este sería el perihelio, el que está más alejado del afelio y el que está más cercano al perihelio. Entonces, la mitad de esa suma de esas dos distancias nos va a dar el centro. Entonces, si al centro le restamos la distancia, esta que está acá nos va a dar la distancia C del foco. Y ya teniendo A y C, vamos a poder determinar B, y con A, B y C encontramos la ecuación de la elipse. Y con A y C hacemos el cálculo, no hace falta encontrar la ecuación, solamente calculando esas distancias y haciendo el cociente C sobre A, nos va a determinar cuánto vale la excentricidad y van a ver que es parecida o que tiene un valor muy pequeño, por eso la excentricidad tiende a ese valor. Bien. Lo demás es puro cuento. Yo tengo que determinar todos los elementos. Todos los elementos significa que ustedes van a definir los elementos y van a colocar todo lo que corresponda. El centro, en H y K. Los focos, foco 1 y foco 2. ¿Dónde están los focos? Y eso va a depender de cada ecuación. Si tenemos en cuenta que no es centrada, que es descentrada, que según yo grafiqué allí, un foco a la derecha va a ser H más C o C más H, y el valor de K va a ser la altura, o el foco del otro lado va a ser H menos C y la misma altura K. Y después tendremos que determinar los vértices B1, B2, B3 y B4. Del centro H suman A, restan A, suman B, restan B.
y van a tener la ordenada y la abscisa, o la abscisa y la ordenada. Tiene centro, focos, vértices, excentricidad, que ya la hemos visto, la excentricidad que es C sobre A, diámetro mayor, que es 2 veces A, ya saben lo que es el diámetro mayor, el diámetro menor, este símbolo es de diámetro, ¿no? Es vacío, pero en dibujo significa diámetro. En química significa calor, en magnetismo significa flujo. Diámetro menor, 2 veces C, 2 veces B, perdón. Distancia focal, 2 veces C. Me dice eso, ya pienso en, ¿cómo se llama? En óptica. También. Porque la aplicación que tienen estas cuestiones tiene que ver con la óptica, en muchos casos. ¿Qué más? Me falta una sola cosa. El lado recto. ¿Qué es el lado recto? La palabra recto nos lleva a otra palabra. ¿Qué significa el recto? Profe, ya demasiada información para el cerebro hoy. Recto tiene dos acepciones la palabra, ¿no? El recto del ano o el recto de 3, rectitud, o el recto de que es de 90 grados, ángulo recto. En el foco o en el otro foco hay una cuerda focal, de todas las cuerdas focales, una particular, que es la que es perpendicular al eje. Una recta que pasa por el foco determina una cuerda focal. De este punto hasta este otro. De este punto a este punto. Donde ustedes quieran trazar van a tener una cuerda focal, pero de todas las cuerdas focales, Ah, sí, lo habíamos visto con Adrián. bueno, la que es perpendicular, acá no está muy simétrica que digamos, pero desde acá hasta acá, eso es el lado recto. La distancia que hay entre estos dos. Es fácil obtenerla, ¿por qué? Porque yo en la ecuación a la cual teníamos que llegar, x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado, el valor de x donde está el foco para determinar este punto, ¿dónde lo voy a reemplazar? Y a x lo voy a reemplazar por c o por menos c, total elevado al cuadrado, es lo mismo. Entonces le va a quedar c cuadrado sobre a cuadrado. ¿Qué va a pasar restando? Entonces en la ecuación ya sabemos qué es. El lado recto es una cuerda focal perpendicular al eje. Ya saben lo que es una cuerda focal, entonces volvemos ahí abajo. En la ecuación dijimos, en vez de x voy a poner c. ¿Quedaría i cuadrado sobre b cuadrado igual a 1 menos excentricidad o yo estoy loco otra vez? No. Yo hago esto. Paso restando para el otro lado. Saco como un denominador. Me queda de esta forma, a cuadrado y en 1 por 1, a cuadrado y en a cuadrado 1 por c cuadrado. Y este b cuadrado que está dividiendo pasa multiplicando. Y después el cuadrado, ¿cómo pasa? Como raíz. ¿Quién es a cuadrado menos c cuadrado? B cuadrado. Entonces, b cuadrado por b cuadrado me da b a la cuarta. Y abajo, ¿qué tengo? A cuadrado. O sea que la raíz cuadrada de b cuadrado, de b a la cuarta es b cuadrado. La raíz cuadrada al cuadrado es a. Pero esto tiene más menos. O sea, la
ordenada, en el lado recto arriba es b cuadrado sobre a y la ordenada abajo es menos b cuadrado sobre a. O sea que el lado recto vale 2 veces b cuadrado sobre a. ¿Por qué? Porque tomamos el valor absoluto y sumamos esas dos distancias. Entonces, volvemos a la gráfica. Es un poco incómodo esto, pero lo que yo trataba de decirles es, este valor en el eje Y vale b cuadrado sobre a. Este valor sobre el eje Y vale menos b cuadrado sobre a. Porque yo reemplacé el valor de x que sé en la función o en la ecuación c cuadrado sobre a cuadrado más b cuadrado, despejo y obtengo este valor y este valor. Son los dos iguales, por lo tanto este valor es 2 veces la longitud que hay entre estos dos puntos, que es igual a este lado recto, que es el mismo lado recto que hay acá, porque es simétrico. Entonces el lado recto vale 2b cuadrado sobre a. Ese es el último elemento que tenemos para el desarrollo. Y ahí en el pizarrón está todo. Casi todo. ¿Y cuándo va a estar todo, profe? ¿Cuándo va a estar todo? Qué pregunta. Yo creo que es tan amplio álgebra que no sé si nos va a dar la vida para estudiar todo. Nunca se termina de aprender. Ustedes no se imaginan lo que hay. Esta es geometría, ¿eh? No es álgebra. Esta parte es de geometría analítica. Vamos a sacarle una foto. Sí, pero todos los cálculos sí son álgebra. Ah, sí. Bueno, El que vea la ¿Qué le gusta foto más, después, profe? profe. ¿Dar física o álgebra? ¿Qué le gusta más? ¿qué me gusta más? La verdad que nunca me puse a pensar eso. También dicta análisis, ¿no, profe? Yo también doy análisis, sí. O sea, nada más que en la UNLAR, por ejemplo, está mezclada la álgebra con el análisis matemático. Y doy un poco de álgebra y un poco de análisis. Y en el profesorado doy álgebra, geometría y análisis. Completito. Le falta química nomás, profe. No, no quiero química. No me gusta. Se va a ¿viste? enojar el ingeniero Merca. No, yo no me quiero parecer a gordito ese. Así estoy bien. Pero sabiendo todo lo que sabe, química va a ser pan comido, profe. Ojo, yo la probé perdón, química, la entiendo, la entendí en su momento, pero no me gusta. ¿Qué va a ser? Es cuestión de gusto, nada más. Y eso pasa por la formación que nos dan en la escuela secundaria. Yo tuve la mala suerte de no tener buenos profesores en química, lamentablemente. O mejor dicho, los profesores eran buenos, yo no los supe aprovechar. Los profesores tenían esta particularidad de que cuando uno va a la escuela, los más grandes, los de los años superiores, dicen, mira, en esta materia estudié así, así, que el profesor tiene esta particularidad. Y ese fue un error. Ah, la macheteada. De machetearse, de conocerle la vuelta que toma siempre. Profe, No. no le borre. Puede bajar un ratito para terminar de copiar la fórmula del lado recto. Al último casi me quedé. Al último, abajo, abajo. Y es igual, ahí me quedé, el último. El- Subo un poquito la cámara. Y si está subida la cámara. No, O sea que la lo baje. movió. Pero ahí Bueno, les mandé, bájela, perdón. les mandé la foto. Ah, bueno, ya me fijo entonces. ¿Ya lo mandó? No vi mi celular. Sí, pero yo soy más rápido. Ahora, No, el si que nos vea dimos la cuenta, foto, profe. Nos dimos cuenta con el pizarrón que escribió. claro.
Ahora el tema va a Profe, ser, el que vea la foto no va a saber por dónde va a empezar. Por eso es profe, importante ver la clase y después, yo siempre les digo qué cosa. A mí me tienen que atender, no copiar. Porque mientras van copiando se van perdiendo la explicación. Entonces ustedes podrán copiar todo lo que quieran, pero después no lo saben explicar, no lo pueden entender, como dice recién, después no saben por dónde empiece. Si usted tiene la foto, dentro de las próximas 24 horas, usted tiene que agarrar un cuaderno con la foto en mano y volver a hacer todo esto. Porque se va a acordar, supongo yo. Y es lo Profe, que me les quedo sin manos, ya escribo todo eso yo. Es lo que les pedí a principios de año. Yo les dije, ustedes deben ver dentro de las 24 horas, repasar los contenidos para que pasen a la memoria a mediano plazo y la semana que viene, antes del jueves, volver a ver esta clase para recordar, retomar y hacer que esto vaya pasando a la memoria a mayor plazo, largo plazo, y es la única forma. ¿Cuántas veces les dije yo, ustedes miren, ya le entiendo bárbaro, cierran todo, no, sí yo le entiendo a Pai. Pero dentro de un mes, cuando dice voy a rendir el parcial de álgebra, el último parcial, a fines de noviembre, dentro de un mes, y van a mirar todo esto como dijeron recién, y si por dónde empieza y dónde termina esto. Bueno, es fácil porque ustedes tienen la suerte, que yo no tenía, de poner el video y repasar toda la clase. Si no es este video, buscan el video del año pasado, es lo mismo. No es lo mismo, es parecido. Y es así. Yo los ayudo explicándoles y aconsejándolos a que estas cosas se aprenden si se practican, si se estudian todos los días o casi todos los días. Si no, no hay forma. Bien. Yo hace años que no toco un libro, por ahí agarro el libro y pego una ojeada para ver dónde estaba, qué seguía, pero me pongo a ver cómo desarrollarlo, de dónde partir. Esto ya lo sé de memoria. Y le cambio la letra y lo hago lo mismo. Pero eso no es porque yo sea un nerd. Pero yo no era nerd ni en la secundaria ni en la universidad. Solamente esto me lo da la experiencia de enseñar 35 años lo mismo, más vale que lo vas a aprender. Que se te va a quedar grabado. Yo digo que ustedes lo hagan durante 35 años. Ustedes dedíquense un año nada más a estudiar la materia, la aprobaron y ya está. Y no es que ya fue. Si lo aprendieron, y dicen los psicopedagogos, si el aprendizaje fue significativo, o sea, quedó acá adentro en algún momento, cuando volvemos a aplicar esto en análisis 2, en estabilidad, y les planteen la ecuación, el profesor va a decir, como vieron ustedes en geometría, la ecuación es así, de acá, y va rápido. Y ustedes, sí, me acuerdo que van a estar un rato pensando hasta que van a ir recordando que eso sí lo vieron y que eso más o menos, porque al verla la fórmula les va a ir trayendo el recuerdo. La parte práctica, y como dijeron recién, es partir de la ecuación general y llegar a la ecuación canónica. De la ecuación general, que nosotros ya nos acostumbramos, y yo les planteé ax cuadrado más bx por y más c por y cuadrado más d por y, ¿no? Más d por x más e por y más f. Acá tienen que aprender la canción del elegante. A, B, C, D, y van armando la ecuación. te sale igualito, profe. Está igual, en serio, ya voy a hacer un No me TikTok. esperaba eso. Voy a hacer un TikTok entonces con la del elegante. Bien, ¿qué hemos dicho? No vamos a trabajar con este término por ahora hasta que veamos rotación, si es que podemos ver. Bueno, lo van a ver lo mismo porque van a ver los videos del año pasado.
Pero allí, para transformar esa ecuación en esta ecuación, por ejemplo, o en esta ecuación, van a tener que agrupar las X con las X, las Y con las Y, y después les va a sobrar unos términos independientes. Y a partir de allí van a tener que transformar de esto en esto. No lo vamos a hacer en forma teórica con la letra porque nos vamos a volver locos. Pero podríamos plantear una ecuación y decir, bueno, si tengo X cuadrado, 2X cuadrado más 4Y cuadrado más 6X menos 8Y más 12. No sé si será 12. Vamos a armarlo ya. 3 sacaron 9. 4 menos 2, 4, 9, 4, 12, menos 13. Más 1. Igual a 0. Ahí tiene una ecuación de segundo grado, donde la característica en la circunferencia era que estos dos eran iguales. Ahora la característica para la elipse, que A por C tiene que ser mayor que 0. ¿Qué significa que A por C tiene que ser mayor que 0? Que los dos tienen que tener el mismo signo. O sea, si este es positivo y este es positivo, más por más da más. Si los dos son negativos, menos por menos da más. O sea que A igual signo de C, traducido. A igual signo que C. A igual signo que C. Bien. Agrupamos 2X cuadrado más 6X y agrupamos... La otra condición no la va a anotar ahí, o sea, que A distinto de C. ¿A dónde dice que A distinto de C? Porque en la circunferencia tiene que ser igual. Sí, perdón, gracias. A distinto de C. Porque si A era igual a C, ¿qué pasaba? Ya sabíamos que esa era la condición de circunferencia. ¿Se acuerdan, no? Si tenía X cuadrado más Y cuadrado, tenía 2X cuadrado más 2Y cuadrado, si son iguales, ya sé que es una circunferencia. O sea que acá tiene que ser distintos. Más 1 igual a 0. Como yo tengo que llegar a esta ecuación, o a esta ecuación donde tengo que encontrar el cuadrado de un binomio, en el desarrollo el cuadrado de X tiene que estar solo, y acá me sobra el 2. En Y cuadrado tiene que estar solo y me sobra el 4. Entonces ahí es donde empezamos a trabajar algebraicamente. ¿Para qué? Para eliminar esa posibilidad. Entonces, saco factor común, ¿quién? El 2. ¿Qué me queda? X cuadrado más 6X. Que más 3X, perdón. X cuadrado más 3X. Y acá saco factor común el 4. Entonces me queda Y cuadrado Menos 4. menos Menos 2. 2Y. Más 1 igual a 0. ¿Y qué es lo que quedó ahí? Ese espacio vacío, porque en ese espacio vacío es donde yo tengo que completar los trinomios. ¿Se acuerdan? ¿Cómo completábamos trinomios? Este término lo dividimos en 2, me queda 3 medios, elevado al cuadrado, 9 cuartos. Pero para que no trabajemos con fracciones, vamos a poner acá 12X, acá 12X, entonces cuando saco factor común el 2 me quedan 6X, por una cuestión de que sean números enteros y sea más práctico. Entonces cambio 2X cuadrado más 12X, saco factor común el 2, me queda X cuadrado más 6X.
Y ahora sí, 6 dividido en 2, 3, igual al cuadrado 9. Sumo 9, resto 9. ¿Para qué? Para que no altere. Acá hago lo mismo. 2 dividido en 2 me da 1. Lo elevo al cuadrado me da 1. Entonces sumo 1, resto 1. Siempre el término lineal, el x y el y, los divido en 2. ¿Por qué? ¿Por qué los divido en 2? Porque proviene del doble producto del primero por el segundo. Entonces tengo 6 dividido en 2, 3. Lo elevo al cuadrado, 9, sumo y resto 9. 2 dividido en 2, 1. Lo elevo al cuadrado, me da 1. Sumo y resto 1. Bien, ¿qué es lo que obtengo? Un trinomio de la forma x más 3 elevado al cuadrado. El cuadrado del primero está, el cuadrado del segundo está. 2 por 3 por x, 6x. Multiplicado por este 2. Pero este 2 multiplica estos tres términos, que son ahora este cuadrado, y también multiplica a quién? Al menos 18. ¿Por qué? Porque 2 por menos 9 es menos 18. Ojo que esto es algo que en la parte práctica suelen cometer el error de olvidar. ¿Qué es esto? Es y menos 1 elevado al cuadrado. El cuadrado del primero, el cuadrado del segundo, el doble producto negativo. Multiplicado por 4. Pero ese 4 multiplica entonces a menos 1 y me queda menos 4. Entonces acá en vez de ponerle menos 1, más 1, le vamos a poner más 2. Más 2 igual a 0. ¿Bien hasta ahí? 2. X más 3 al cuadrado más 4 por y menos 1 al cuadrado es igual a menos 18 menos 4 menos 22 más 2 menos 20. Pasa para allá como más 20. ¿Se entiende, no? Menos 18 menos 4 menos 22 más 2 menos 20, paso como más 20. ¿A cuánto tiene que estar igualada la ecuación canónica? A 1. Y para que esté igualada a 1, ¿qué se hace? Se divide por 20, se divide por 20, se divide por 20. Entonces me queda x más 3 al cuadrado, simplifico el 2 con el 20, sobre 10. Y en este caso sobre 5. Sobre 5. Igual a 1. Ahí la ecuación canónica de una elipse descentrada en menos 3 y más 1. El h y el k salen cambiados de signo siempre, en todas las ecuaciones. Y a cuadrado vale 10 porque este es mayor que este, entonces a cuadrado es mayor que b cuadrado. A cuadrado Es decir, que es vale 10, b horizontal. cuadrado vale 5. La Es raíz decir, que es cuadrada de horizontal. 10, 3,16. La raíz cuadrada de 5, 2,23. Esas son las distancias de A y B. Y C es la raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado. También vale raíz de 5. O en la ecuación, esto es A cuadrado, esto es B cuadrado. Acuérdense que A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado. Vamos anotándolo acá. Bueno, esto ya no lo necesito. Tiene esta forma de la de eje focal horizontal, porque el más grande está debajo de la X. Entonces, el ejercicio se va a hacer de esa forma. Ustedes hace un rato preguntaban, ¿hay que completar trinomio? Más vale, siempre. Siempre hay que estar completando trinomio para llegar a esa ecuación. Entonces, vamos a, partiendo de la ecuación esta, de la ecuación canónica, nosotros ya sabemos
por ejemplo, que el centro está en menos 3 y 1. Y a partir del centro van a trazar, ¿qué cosa? El a cuadrado, que vale 10, el b cuadrado, que vale 5, por lo tanto, a cuadrado menos b cuadrado es igual a c cuadrado. O sea, 10 menos 5 es igual a c cuadrado. Por lo tanto, c vale 10 menos 5 es 5, el cuadrado pasa como raíz de 5. ¿Cuánto vale a? Raíz de 10. ¿Cuánto vale b? Raíz de 5. Listo. En otro momento tendría que graficar. Decir, bueno, tengo. Yo lo hago con el marcador. Unidad. El marcador. Entonces tengo acá menos 2, menos 4. 2 y 4 ahí arriba en el eje Y. 2 y menos 2. ¿Dónde me ubico? En menos 3. ¿Con cuánto? Con 1. Ahí en ese punto está el centro. Y A vale raíz de 10. Dijimos que está debajo de la X. Mido raíz de 10 para allá y raíz de 10 para acá. 3,16 es la raíz cuadrada de 10. O sea, 3 y un poquito más. Hasta ahí está el vértice. Y para este otro lado, esto es menos 6. Entonces voy a tener menos 6 y un poquito más, que serían los 3,16. Ahí está el otro vértice. Y para arriba, 2,23 y 2,23 para abajo. Si estoy en 1, y acá tengo el menos 1, tengo 2, si fueran 2,25, sería un cuarto. O sea, esa es la mitad y este es un cuarto. Y acá para arriba, si acá está el 3, desde el 1 hasta 3 y un poquito más, 3 y un cuarto. El tema es que en ese rectángulo está, ¿qué cosa? La elipse inscrita. ¿Dónde están los focos? Bueno, toman esa longitud y la trazan así, y decir, bueno, acá está ese valor que era raíz de 5, porque C vale raíz de 5, del centro tomo 2,23, 2 y un poquito más. Ahí está el foco, y de acá, de menos 3 a menos 5 y un poquito más, y acá está el otro foco. Foco 1, foco 2, el centro, el vértice 1, el vértice 2, el vértice 3, el vértice 4, y luego con un pistolete o curvilíneo trazan la elipse. Bueno, obviamente que ustedes entenderán que el gráfico acá que yo estoy trazando es aproximado y bueno, tiene sus defectos. Yo puse las coordenadas del centro. ¿Dónde está el foco? Y el foco F1 está desde menos 3 para allá más raíz de 5. Porque suman 2,25, 2,23. Entonces acá me va a quedar menos 0,77. No importa, es más fácil expresarlo así, porque a este valor le voy a sumar esta distancia que es raíz de 5. Y la altura es 1. Y el foco 2 igual, tiene menos 3 menos raíz de 5 y a 1 de altura. El vértice 1 va a estar desde el centro más A. Desde menos 3 le voy a sumar A, pero A es la raíz cuadrada de 10. Y está en 1. Y el vértice 2 va a tener menos 3 menos raíz de 10 y el vértice está en 1. Y la ordenada está en 1. Y el vértice 3 que está para arriba tiene la coordenada menos 3 en la abscisa, pero en el I a este valor le sumo raíz de 5. O sea, 1 más raíz de 5
y el vértice 4 va a ser menos 3 y 1 menos raíz de 5. Así se va a expresar. Profe, Eh, si nosotros tomamos el centro C como centro de una circunferencia y trazamos una circunferencia de radio B, por ejemplo, o sea, los focos serían radio también, tienen la misma distancia del centro en a... el caso particular, B y C coinciden. O sea, si usted traza una circunferencia, la circunferencia va a pasar, usted me dice, va a pasar por ahí. Claro, por los focos. Sería un caso especial este. Este es un caso particular, pero está muy bien aclarado que en este caso es un caso especial. No siempre va a ocurrir así. Bien, diámetro mayor, 2A, 2 veces la raíz de 10, diámetro menor, 2B, 2 veces la raíz de 5. No hace falta que pongan con decimales, sí, para que ustedes vean cuál es la longitud y si van a hacer el gráfico más o menos donde está. Distancia focal, 2 veces C, o sea, 2 veces la raíz de 5. Excentricidad, C sobre A, raíz de 5 sobre raíz de 10. O sea, raíz de 2 sobre 2, 0,707. Simplifican el 5 con el 10 y les queda un medio, meten todo en la raíz. Racionalizan raíz de un medio y les queda raíz de 2 sobre 2 y eso es 0,707, que es el valor del seno de 45 grados o el coseno de Es lo que 45. estaba por decir. Bien. Ahora, lado recto, 2b cuadrado sobre a. ¿Quién es b cuadrado? B cuadrado dijimos que era 5. Y a es raíz de 10. Entonces, 10 sobre raíz de 10. racionalizado, me queda directamente raíz de 10. ¿Por qué? Porque 2 por 5 es 10, cuando lo analizo me queda raíz de 10 sobre 10, simplifica los 10, me queda raíz de 10, 3,16. Esta longitud de A, que era 3,16, es lo que mide acá puesto en el foco. También es casual. Esa longitud del lado recto es justo el valor raíz de 10, que es justo el valor de A. Acá se dio esa casualidad, y fíjense que la casualidad es tan casual, porque a mí se me ocurrió armar la ecuación así nomás, y le cambié el 12x en vez de 6x, y el más 1 lo puse como más 2, y lo fui armando así nomás. Bien. Punto aparte. Eso es la elipse. Centro, focos, vértices, diámetro mayor, menor, distancia focal, excentricidad y lado recto. No tiene más elementos. No tiene más elementos. Puede ser vertical, va a cambiar, no mucho, es lo mismo, o es parecido, pero lo importante es que del gráfico van relacionando eso. Y créanme, no sé cómo decirles. Resulta que en los exámenes parciales y o finales desarrollan la ecuación, llegan bien y después grafican cualquier cosa. Esto es lo extraño, es como si se copiaran, como si tuvieran un cassette donde hacen algo, pero no pueden relacionarlo con el gráfico. Es algo que llama mucho la atención. Se los digo ahora para que cuando ustedes trabajen, repasen, hagan ejercicios, y estén constantemente viendo que la práctica, o sea, la resolución del ejercicio práctico, tiene que coincidir con el gráfico. Si no, hay algo que está mal. Eso es así, sí o sí. Vamos a ver si puedo. Bueno, ustedes están acostumbrados, no sé si están acostumbrados, algunos tienen graficadores, algunos trabajan con el GeoGebra. Yo no trabajo con el GeoGebra, normalmente trabajo con el GeoGebra muy poco, más trabajo con el Graphic.
Entonces yo les voy a compartir. ¿Qué cosa? La ecuación que hemos encontrado. Que dice, paréntesis. X más 3, decía, al cuadrado, pero yo voy a poner por X más 3, porque no tengo incorporada la tecla esa del elevado al cuadrado, sobre 10, más, paréntesis, y menos 1, cierro el paréntesis, por el nuevo y menos 1, o sea, y menos 1 al cuadrado, sobre 5. Y todo eso es igual a 1. Y le doy Enter. Miren qué bonito. ¿Dónde está el centro? Y ahí está el centro. En ese punto que es menos 3 y 1. Ese punto de la derecha, en sus coordenadas abajo, dice 0, 16 y 1,01. O sea, en vez de 1,01 tendría que ser 1. Pero el 0,16 es porque yo tengo menos 3 más 3,16, que es la raíz de 10, me da el 0,16. Para el otro lado me va a dar menos 6,16. Ese punto. No sé qué le pasó que se tildó ahí. Bueno. Se enojó. Aguante GeoGebra, profe. Aguante, GeoGebra, sí, señor. Entonces, ¿está la gráfica? ¿Se corresponde con la ecuación? Sí. Después toman las medidas. Hacia arriba, el 3, y pico, 3,23, que era el 1 más raíz de 5, el 1 menos raíz de 5. Está todo allí en ese gráfico que les reitero. Es sorprendente que alguien haga un desarrollo espectacular, algebraico, llegue a la ecuación y después me haga la elipse al revés, me la haga vertical, da ganas de matarlo. Estaba cerca. Estaba cerca. Y así le decimos al final. Está tan cerca que puede volver otra vez a rendir. Bien. Vamos a cerrar esto acá y vamos a continuar. Hay métodos gráficos, hay 3 o 4 métodos gráficos diferentes para construir una elipse. Tiene más bien que ver con el dibujo. Lo pueden hacer con los pistoletes, con las plantillas de curva. Lo pueden hacer solamente, no solamente, sino a partir de regla y escuadra. Lo pueden hacer con circunferencias concéntricas de radio A y radio B. Lo pueden hacer de un montón de formas diferentes. Pero serían más o menos así. Vamos a sacarle una foto al ejercicio. Para que ustedes después traten de hacerlo solitos. El mismo ejercicio. La parte de la derecha no sirve. Esto es electromecánica, va para civil, va para electrónica. Profe, yo pensé que habiendo terminado el elipsis no íbamos a tener más. ¿Y si no tenemos más? Estamos hablando ya de métodos gráficos, nada más. No estamos hablando de la hipérbola. Allá está, ya. ¿Qué es una clase por cada cónica, profe? No, no es, digamos que circunferencia y parábola se podría dar casi
en una clase porque son más cortos. Esto tiene mucho más desarrollo. Por ejemplo, tangencia entre recta y cónica. Eso lo hemos visto en circunferencia y es lo mismo que acá. O sea, nosotros desarrollamos la ecuación de una recta, y la recta puede ser tangente a la cónica, puede cortarla en dos puntos, o exterior y no la corta, y esto es un proceso algebraico y lo lleva a una ecuación cuadrática nada más. Pero bueno, una de las formas que nosotros podemos trabajar gráficamente y rápidamente a partir de, vamos a suponer que esto tiene este ancho, Profe, nosotros en dibujo me acuerdo que habíamos visto algunos métodos para construir elipse, que era uno, por ejemplo, el método del 4 centros. ¿de quién? Era hacer... ¿Ah? Del 4C. El método de los 4 centros. Ajá. Ah, sí, con circunferencia. Y sí, y ahí no tendría nada que ver los focos, porque nunca vimos eso de foco. Ahí, por ejemplo, cuando construimos la elipse. No, no, obviamente que no. Pero, por ejemplo, un método gráfico sencillo sería dividir, así como yo tengo acá, esto dividirlo en dos, ¿eh? Luego a la mitad de la mitad, entonces acá hacemos la mitad de la mitad, y después dividimos en dos acá, 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 dos acá, dos acá y dos acá. Van dividiendo la mitad de la mitad de la mitad. Y con una regla van uniendo el primero con el último. Después que le sigue, y así sucesivamente. Puntos de convergencia se unen. Entonces, con un pistolete después trazan una tangente ahí. Fíjense que está simulando allí prácticamente, cuanto más divisiones tengan, más exacto va a ser. Eso es una forma, con un pistolete yo voy siguiendo esta línea, tangente a esos segmentos, y tengo un arco de elipse. Está bueno, es bastante sencillo. Con lo que a ustedes les explicaron, por ejemplo. Lo que sí después hay que borra todo, ¿no? Y ahí se marca toda la hoja. Ya en el dibujo es más complejo. También podría hacerle esto. Yo tomo el radio menor y trazo una circunferencia. A ver si me sale. Radio menor, una circunferencia. Ups. Y una circunferencia con el radio mayor. Bueno, esto después lo completan, pero no importa. Entonces, fíjense, toman diferentes radios, y donde corta acá, trazamos una horizontal y una vertical. Y este es un punto del elipse. Ese también lo vimos. Ese sí lo vimos. Sí, Bueno, que era toma larguito otro también. radio, corta acá y acá, trazan una horizontal, una vertical, tienen otro punto. Y así van a ir obteniendo puntos sobre y van a trazar la elipse. Y esto después ahí, y tienen la elipse que pareciera un ojo, ¿verdad? O si no, trazan la vertical acá y la horizontal acá, la vertical acá y la horizontal acá, y en vez de tener la elipse horizontal, tienen la elipse vertical.
¿Cómo es, profe? Profe, se me hace raro que me mire el pizarrón. Lo mismo. Corta acá y acá, horizontal, vertical, pero ahora al revés, No trazo me la entendió, vertical y la profe. Se me hace horizontal. raro que me mire el pizarrón. Pues parece un Ah, ojo. no, sí, sí. Lo dice Yo le por el paso ojo. a su Parece compañero un y yo, ojo. parece un ojo. Bien, un par de métodos. El método del jardinero era el otro que habíamos hablado, y así tienen la posibilidad de graficar o ir al graficador y listo en la computadora. Pero si lo tienen que hacer en dibujo, como en dibujo técnico, bueno, hoy en día ya todo esto que nosotros, todos estos métodos y todas estas otras cuestiones ya pasaron a la historia, son para entretenerse, porque en realidad uno hoy en día usan el... ¿Qué es lo que usan los civiles? Me olvidé el nombre. ¿El AutoCAD? El AutoCAD, gracias. Como el AutoCAD, ahora hay otro más potente, el AutoCAD, que ese sí no recuerdo ni el nombre, que son software específicos para graficar. Los civiles usan eso directamente y hacen toda la construcción de un edificio, planos de planta, etcétera, etcétera. Y los electromecánicos también, la parte mecánica, hacen muchos dibujos de piezas directamente con un software. Ya no se usa más el tablero y estar sentado arriba del tablero y estar 10 horas dibujando, 20 horas, 100 horas dibujando una lámina. Se lo digo yo, que en el pasado se me ha caído el pelo de tanto hacer láminas. En la escuela secundaria, no en la universidad, en la escuela secundaria, como yo soy técnico y técnico mecánico en máquinas y herramientas, nosotros hacíamos un proyecto final en sexto año y presentamos una carpeta con 30 planos. Un plano grande de un ¿Recibió en metro. la Industrial de Córdoba, profe? No, no, no. En el número 32, General San Martín de la capital federal, en Buenos Aires. Que si alguno conoce Buenos Aires, hay un lugar geométrico, centro geométrico de la capital, que es más o menos cerca de la Chacarita. Ahí cerca de la Chacarita estaba en Federico Lacroix y Teodoro García, una escuela industrial que era una escuela fábrica. En ese momento, cuando yo cursé, el Ministerio de Educación compraba los bloques de acero, de hierro, mejor dicho, y nos traía a nosotros a la escuela y nosotros lo limábamos, lo pulíamos, lo agujereábamos y fabricábamos agujereadoras de banco, taladros de banco. Vieron que tiene una manivelita que uno va bajando la mecha, montada sobre un banco, y fabricábamos tornos que tenían entre 80 centímetros y 1 metro de bancada, tornos de banco, que se llamaban Santos Vega en ese momento. Los fabricábamos enteros. O sea, nos traían los materiales, nosotros mecanizábamos, hacíamos los engranajes, los fabricábamos a los engranajes. O sea, teníamos una fresadora, calculábamos el engranaje, hacíamos los engranajes y se los poníamos al tornito, y le llevábamos aparte del torno una caja con engranajes para que cambien y armen las distintas velocidades que tiene el torno para fabricar roscas. Teníamos una alisadora, teníamos una rectificadora, hacíamos todo, la parte eléctrica, los tornillos agujereábamos con una fresa, le hacíamos la rosca, fabricábamos los tornillos, todo era fabricación pura. Lo que había que comprar lo proveía el ministerio y nosotros a fin de año armábamos una caja con 10 agujereadoras y 10 tornos, y eso iban a las escuelas industriales del interior. O vaya a saber dónde se vendían. Y teníamos un laboratorio de ensayo de materiales que era impresionante. Tomábamos las probetas y hacíamos ensayos de tracción y compresión, ensayos de dureza, teníamos para medir la dureza Rockwell o Brinell, con unos pequeños diamantes, unas puntas. Bueno, teníamos todo el taller con fragua, con electricidad, carpintería, moldeo. Esa formación que yo obtuve, hoy en día no está en ninguna escuela, las escuelas técnicas se vinieron abajo, no se enseña todo lo que se enseñaba antes porque se fueron perdiendo los docentes
Y lamentablemente hoy tenemos lo que tenemos, encima cerraron el CONET, que era el que nucleaba todas las escuelas técnicas, las pasaron a las provincias y cada provincia se hace lo que se puede. Y así tenemos los técnicos que tenemos, que no tienen la misma formación. Por supuesto que lo nuestro ya también Mi, quedó atrás. mi papá es recibido de la técnica de Córdoba y es zarpado como muchos ingenieros recién recibidos de acá, de la UTN, del UNLAR, lo que sea, en electromecánica, iban a preguntarle cosas y él les preguntaba, ¿vos sabés manejar un torno? Sí, le dice, le daba, qué sé yo, una pieza para hacer en el torno y no tenía ni idea de cómo usarlo. Y obviamente que no. Y él les decía, eso no es culpa tuya, es de tus profes, no te enseñan a laburar, te enseñan a hacer nomás. O sea, es así, pero bueno. No, hay que separar las aguas. Nosotros formamos en la escuela técnica técnicos. Nosotros formamos ingenieros en la UTN que deben conocer los procedimientos, los cálculos, pero no tienen que saber usar el torno. O sea, no es un requisito que sepa hacer una pieza o trabajar una pieza. Él le puede demostrar, el ingeniero puede demostrarle qué tipo de cálculos hace para lograr cierta velocidad o lograr cierto paso en una rosca. O hacer cálculos, le puede explicar cómo funciona, pero le da un motor y no lo sabe desarmar y mucho menos armar. Pero sí va a saber que dentro del motor hay un campo magnético, un campo eléctrico, que puede calcular las espiras, la cantidad de rodamiento, la potencia, la pérdida por efecto Joule. Sobre todo que un ingeniero calcula, el ingeniero no está para hacer el trabajo del técnico, el ingeniero está para cosas mayores. En la Argentina, en Sudamérica o en muchos países subdesarrollados, a los ingenieros los hacemos trabajar como técnicos, o a los técnicos los hacemos trabajar como ingenieros. O sea, esto no es un doble sentido. En una fábrica, un técnico que tiene mucha experiencia lo pueden poner a cargo del mantenimiento de una fábrica y no necesita ser ingeniero porque el tipo tiene mucha experiencia. Y a un ingeniero lo podemos hacer o lo ponemos a trabajar como un técnico, le pagamos mucho menos, lo explotamos. ¿Por qué? Porque no hay trabajo para el ingeniero para desarrollar, crear, diseñar. O sea, formamos ingenieros para algo que no hay en el país. No es que no hay, hay lugares. Entonces ustedes me dicen, a ver, el que va a trabajar a Tetra Pak está en contacto con el primer mundo y tiene máquinas. Y hay otro que va a trabajar en una hilandería pobre, no voy a decir el nombre, en una hilandería donde todavía trabajan a pedales. Entonces, no toda la industria está en el primer nivel. Y debo tener conocimiento, o sea, el ingeniero debe tener conocimiento y está preparado para hacerse cargo de una industria que está en el primer mundo. Bueno, hay ingenieros como yo dando clases, pero yo antes de ser ingeniero ya daba clases. O sea, mi vocación era la docencia, yo estoy enseñando porque me gusta enseñar, me gusta renegar con los alumnos. Hay otros ingenieros que no les gusta la docencia y que están trabajando como los que están trabajando en Tetra Pak. Los chicos de ingeniería civil tienen una ingeniera civil de docente que ustedes la conocen, Perla Carrizo, que fue alumna mía, o sea, se recibió de la UTN, nuestra, y está trabajando en Tetra Pak, y es ingeniera civil. Y tenemos ingenieros en cargos políticos, tenemos ingenieros trabajando en vialidad, ingenieros trabajando en distintos lugares del país, tenemos ingenieras civiles en una empresa de construcción. En Villa Gesell, una ingeniera civil que fue con una empresa de Villa Gesell y está ahí. Tenemos profesionales repartidos en todo el mundo, en todo el país, quiero decir. Hay muchos ingenieros que están en el sur. Uno de mis alumnos, el ingeniero Cálido Llaga Vázquez, fue alumno mío, obviamente todos los que estamos ahora en la universidad, los más viejos, y ese ingeniero trabajó en la ampliación del subte de la línea B en Buenos Aires. De ahí lo llevaron a Río Gallego, a Ushuaia. Ahora está en Río Gallegos trabajando para una empresa y a su vez da clases en la UTN de Río Gallegos. Y es una eminencia. Y tenemos ingenieras trabajando en el Balseiro, en el otro, en una gran empresa,
¿No Es tiene una- idea de cómo le está yendo a Givo allá? ¿A quién? A Givo, Radlovaki. No, allí vos lo vi hace un año en la heladería, estuvimos charlando un rato, pero le va bien, tengo entendido que le va bien a él y a Nacho Lobato, fueron los dos que entraron al mismo tiempo. No, la verdad que perdí contacto con los chicos, con esto de la virtualidad y todo eso hemos perdido contacto con los chicos. Hasta donde yo sé le iba bastante bien. Ahí lo mencionó, dos chicos que eran estudiantes de ingeniería, hicieron el segundo año, aprobaron todo y se fueron a estudiar al Balseiro. A ver, da para todo es todo. Tenemos un ingeniero en el ANSES. ¿Qué hace? Bueno, y él entró cuando no se había recibido. Mientras tanto, bueno, se casó y el trabajo lo ayudaba a vivir y bueno, cobra un muy buen sueldo, pero el ingeniero está en el ANSES, o sea, todo lo que hay ahí es papeleo, no hay nada de ingeniería. El ingeniero Baigorri, ustedes lo conocen, está en sistema de representación, creo que lo conocen los electromecánicos. Sí, Trabaja en profe, el lo poder, tenemos en AutoCAD. bueno, trabaja en el Poder Judicial. O sea que son cosas que no tienen sentido, pero bueno, se dio. Como hay un ingeniero que fue presidente de Boca, después fue presidente de la Argentina. Como hay ingenieros haciendo, qué sé yo, trabajando de cocineros, un ingeniero trabajando de modista. Pasa por otro lado la cosa, pero ojo, nosotros teníamos muy buenos técnicos que ya hoy en día ya no se forman más con esas capacidades, pero ojo, ha crecido tanto la tecnología que esos técnicos ya no nos servirían hoy en día. O sea, ese técnico que manejaba el torno y podía hacer cualquier pieza, hoy en día tiene un control, un torno por control numérico. Entonces se sienta, programa y la máquina trabaja sola, entonces no necesita la habilidad de esa persona, necesita alguien que conozca, alguien que se siente y conozca de computación. Y hoy en día casi todo es así. Todas las maquinarias son casi automáticas, todas tienen un PLC, todas tienen un microprocesador, un programa, una computadora, y hoy se necesita más de ese manejo que de lo artesanal y del trabajo manual. Pero bueno, podemos hablar muchísimo sobre el campo de acción de los ingenieros. Hay una cosa muy importante. Nosotros formamos ingenieros y esos ingenieros están capacitados no solamente para reparar, como cualquiera piensa que como ingeniero va a ir y va a reparar el televisor. No, porque no es técnico. Pero tenemos muchos ingenieros que están formados para la dirección, o sea, para estar como jefe de una empresa, jefe de mantenimiento, en muchas áreas del gobierno y en áreas privadas. Pero bueno, hay bastante para hacer. Bueno, chicos, no vamos a perder clases, no vamos a perder clases. Vamos a buscar el video de hipérbola y se los voy a pasar por el grupo. Es lo mismo que esto. O sea, soy yo mismo desarrollándolo, o sea que no tienen, no es otra, no me van a extrañar. ¿Por qué? Porque el jueves que viene lo vamos a tomar la hora para rendir el recuperatorio del parcial. Recuperatorio del segundo parcial, tengo entendido. En forma presencial, la semana que viene, el día jueves a las 21:30, para darles tiempo a aquellos que tienen clase hasta las 9, o 9 menos cuarto cortan y se van a la universidad. Este sábado rendimos física. ¿Profe, le puedo hacer una consulta? Sí. Física. Porque, por ejemplo, yo quiero rendir la parte teórica. En la práctica no la quiero rendir. Pero voy a ir a la universidad presencial por 10 minutos, por 20 minutos, que va a durar la parte teórica. O puedo rendirla virtual. Porque yo estoy acá en La Rioja, pero no sé si es necesario que vaya presencial. No, sí es necesario porque el examen no es igual, no es como el formulario. En este examen de física teórico van a tener que desarrollar. De 10, profe. Así que ¿Cuánto va a durar? y 1 hora para el práctico y 40 minutos para el teórico. De 10. Bueno, las 11:05, le escucho.
Los que no estamos en la capital vamos a rendir el teórico y también vamos a desarrollar, ¿no? Sí, también. Sí, el mismo examen, ¿eh? Ah, bien. Perfecto. Bueno, chicos, nos estamos viendo el sábado, si Dios quiere, con aquellos que recuperan. Y si no, nos estamos viendo el martes de la semana que viene. Yo les voy adelantando el video de hipérbola que va a cubrir la clase del jueves que viene. Acuérdese de tener la grabación, profe. Gracias, ahí la paramos.